Bueno, entonces pues vamos a iniciar, vamos a orar, ¿sí? Para entrar de lleno con lo que nos dicen las escrituras, la palabra de Dios, ¿vale? Acerca del don de lenguas, ¿no? Hoy dije que íbamos a estudiar un poquito acerca de esto, acerca del don de lenguas, ¿vale? Entonces, oremos e iniciamos directamente con este estudio, ¿vale? Esto creo que es mejor. Bueno, oremos y iniciamos con el estudio hoy. Señor y Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu bendición, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos dices y sobre todo a entender esto acerca del don de lenguas, acerca de esta parte de los dones espirituales, Padre, que nosotros los podamos manejar según a como tú nos lo enseñas en tu palabra y no como lo dice el hombre o como a veces lo entendemos nosotros, Padre. Que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos enseñes, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar con este estudio, ¿sí? Acerca de las lenguas o el don de lenguas. Este es un estudio, podríamos decir que un poquito complicado o no tan complicado. No sé ustedes cómo lo vean, ¿sí? Pero sí lo vamos a ver para entenderlo un poquito más, ¿no? Acerca del el tema que vamos a ver, ¿listo? Es, un momento, listo. Bueno, ya les voy a compartir pantalla, denme un segundo. Y está por acá. Vale. Entonces hoy vamos a ver vamos a tratar un poquito acerca de las lenguas, su origen, el por qué se da o el cómo se da a lo largo de las escrituras el don de lenguas, ¿sí? No vamos a andar mucho, vamos a ser muy superficiales en este tema. Les voy a dar ciertos textos para que ustedes los estudien, para que ustedes los vayan verificando, los vayan mirando, ¿sí? Porque la idea es que pues todos crezcamos en cuanto a esto, ¿no? Y pues lo ideal no es solo entenderlo desde el punto de vista que nos enseñaron en la iglesia, en el templo, o el pastor, o el líder, o desde el punto de vista que yo pienso que es correcto, sino que sea desde el punto de vista que dice Dios, ¿no? Eso es lo más importante que nosotros debemos de tener y lo principal, ¿no? ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos presente. Así, ahora sí. Listo. Entonces, para ello, bueno, entonces vamos a iniciar acá, ¿sí? Vamos a hacer un análisis directamente desde Génesis, por así decirlo, hasta llegar casi a Apocalipsis, ¿sí? Un recorrido muy rápido, o sea, no va a ser algo así detallado, porque si lo hiciéramos detallado, definitivamente, pues que no alcanzamos a ver hoy todo el tema, ¿no? Creo que los que han estudiado conmigo un poquito más a fondo saben que doy seminarios acerca a veces de algún texto, algún versículo, ¿no? Entonces, pues la idea no es entrar tan de fondo, pero sí vamos a ver algo muy significativo acerca de este estudio, ¿vale? Que también quise condensar un poquito acerca de esto para entender un poquito más lo que Pablo quería decir en su carta a a los Corintios, ¿sí? Y pues también ver un poquito de contexto de ellos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el lenguaje a lo largo de las escrituras es el eje principal. Cómo Dios se conecta con nosotros, cómo Dios nos habla a nosotros, si no es a través del lenguaje, ¿no? Cómo se presentaban los ángeles ante Abraham, cómo Dios caminaba, dice en Génesis que caminaba con Abraham, perdón, con Adán en el Edén, ¿no? Y hablaba con él, ¿no? Compartían.
discernían, disertaban, dicen, ¿no? Hablaban, estaban a solas. ¿Qué hacen ustedes con sus amigos mientras que caminan, mientras que están? El lenguaje es la herramienta principal para nosotros podernos entender, ¿sí? Por eso, en su soberanía en la creación, nos dio el lenguaje como ese eje principal para nosotros podernos comunicar, para nosotros podernos llegar a entender, ¿sí? Pero lastimosamente, este lenguaje, después del pecado de Adán, de haber cometido o de haber infringido a la instrucción que Dios le dio, pues ese lenguaje se empezó a pervertir. No tanto el lenguaje, sino la capacidad del hombre en su razonamiento, en su pensamiento, empezó a querer ser ¿qué? Igual que Dios. Entonces, eso trajo un juicio y ese juicio no vino al razonamiento, ese juicio no vino al entendimiento, sino vino al dónde? A la lengua, al hablar, al lenguaje como tal. ¿Listo? Por eso es que en Babel se da un juicio donde Dios coge y dispersa y hace una confusión a todos aquellos que estaban construyendo allí en Babel, les da un juicio y de ese juicio pues es que salen los más de 2000 lenguajes que tenemos hoy en día, ¿no? Y que el lenguaje ha evolucionado. Ya dejamos de hablar, incluso hay veces que lo pintan como estos indiecitos antiguos, yo hablar español, ¿sí? Que hablan así, ¿cierto? Y cambian o diferentes idiomas, ¿cierto? Y de eso lo estamos viendo que dio y que lo hizo Dios desde este momento, desde Babel. ¿Por qué? Porque querían irse en contra de Dios, porque querían hacer su propio nombre, porque estaban pensando en que en ellos mismos. Yo soy el Dios, yo soy el que quiero todo, el yo-yo, ¿sí? El yo-yo en cuanto a la idolatría, ¿sí? Lo que hoy se podría decir como el humanismo, ¿no? Este juicio vamos a ver que a lo largo de las escrituras Dios ha querido restaurarlo y esa restauración empieza en Pentecostés, que es Hechos 2, donde se da o se manifiesta este don de lenguas en magnitud, donde todos lo ven, donde incluso no solo un pueblo, no solo unas 5 o 6 personas, sino casi toda una nación ve y presencia esto, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver esto que necesitamos entender, ¿no? Que el don de lenguas, más que ser un regalo, es realmente la restauración de aquello que perdimos por un juicio, por nuestra culpa, por nuestra desobediencia, ¿sí? Porque pues ahí nosotros también entramos, muy posiblemente nosotros llegamos a un punto de querer tener nuestro propio nombre, de querer hacer nuestra propia fama, olvidándonos del más importante, ¿no? Entonces, ahí es la conexión también que tenemos con nosotros, por eso esa restauración no viene solo desde esa época, sino también en nuestras vidas. Vamos a ver que a lo largo de las escrituras, en el hebreo, esta palabra lengua se encuentra con estas diferentes 4 palabras, ¿sí? En el hebreo lo encontramos como un lachón, ¿sí? Que quiere decir idioma, por lo menos esto lo encontramos mucho en Proverbios, donde dice la lengua mentirosa, ¿sí? O la mala lengua. Este está refiriendo a qué? Al idioma, ¿sí? El mal idioma. ¿Cuál es el mal idioma hablado en español? Por lo menos acá en Colombia, el ñerito. Sí, que hablan ahí todo a lo feo, ¿cierto? No sé en los otros lugares, ¿sí? Que hablan a lo mal, ¿sí? Aquí también. Exactamente, ¿sí? O a lo naco, como dicen en otras comunidades, en otros lugares, ¿no? Ya que me acordé. Y pues así, ¿cierto? En griego lo encontramos ese mismo, ¿sí? Como glosa. Igual ya ahorita lo vamos a ver directamente con las escrituras, no se me afanen. ¿Listo? Pero también lo encontramos con estas dos, ¿sí? Que es dialectos,
¿sí? Que es griego, que viene de lengua nativa, ¿sí? Que eso es por lo menos lo que pasa en Hechos 2 y están diciendo muchos y se asombran y dicen, venga, ¿cómo es que los podemos escuchar en nuestra propia lengua materna, ¿sí? Ahí es donde aparece esta palabra. También lo podemos encontrar como heteroglosos, ¿sí? Que quiere decir otras lenguas o lenguas extrañas. Es decir, lengua que yo no entienda. Imagínate ustedes acá, nosotros acá, y empieza a hablar alguien en africano, una de las tantas lenguas en África, ¿no? Yo no conozco ninguna y ni siquiera las he escuchado, como para decir, bueno, ya sé más o menos de qué lugar son, ¿no? En África hay muchos dialectos, igual que lo hay nomás en cada uno de nuestros países, ¿no? Imagínate. Si en México hay cuántos dialectos, ¿no? Desde indígenas hasta el dialecto más común, ¿no? Que casi todos conocen y se diferencian por ciertas palabras o el acento, ¿no? Igual que acá en Colombia. Acá en Colombia tenemos 32 departamentos, de los cuales casi todos hablan totalmente diferente, ¿sí? Es muy poco el que hable casi igual, ¿no? Entonces, si vemos, esto es algo que tenemos que entender, ¿vale? Esto en cuanto a las lenguas. Listo, igual como la clase pasada, les voy a pasar el material, ustedes ya después lo pueden estudiar un poquito más a fondo, ¿vale? Para que no se afanen si no alcanzan a copiar, dejan el espacio y después lo van copiando, ¿vale? Entonces, acá lo podemos ver. ¿Listo? Este, si lo vemos, está citando o está directamente ligado con Isaías 28. ¿Sí? Allá les voy dando citas, ahí ustedes las pueden ir cuadrando igual. Esto ya lo vamos a ver ahorita un poquito más a detalle. Espero alcanzar hoy a cubrir todo, ¿no? Lo que vamos a ver. Eso por ese lado. Vamos a ver que el lenguaje, pues original, tenía como el propósito de que todos estuvieran unánimes, acordes, que entendieran, que adoraran a Dios unánimemente, ¿no? Y esto es lo que hablamos y esto es lo que nos dice Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras, ¿sí? O sea, imagínate. Lo mismo que acá de México acá, nomás hay palabras que son totalmente diferentes y hay palabras que acá en Colombia son muy comunes y que allá en México es una grosería, o que allá en México son muy comunes y acá son una grosería, que acá no se pueden decir, ¿sí? Ya no tenemos palabras las mismas palabras, todas son diferentes. A un trapero, ustedes con el instrumento que se trapea el piso o se limpia el piso, ¿sí? Eh, en otros lugares le dicen diferentes, ¿sí? Por lo menos en Venezuela, si no estoy mal, les dicen el coleto. Pati me lo puede confirmar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces le cambian el nombre a ciertas palabras y a veces uno dice, no, es que ellos son los mal hablados. Pues todos hablamos mal porque todos le decimos diferente a las cosas, ¿no? Entonces, si vemos, esto pasa, pero muchos van a decir, no, pero es que en Génesis 10 ya nos habla de las divisiones de todo, ¿sí? Pero es que hay que entender que la literatura bíblica es diferente. La literatura bíblica primero como que te da el panorama o te introduce en una especie muy grande, pero después te da el detalle del por qué eso que pasó en Génesis 10. ¿Listo? Por si al caso se están preguntando, están diciendo, no, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, si vemos el juicio de Babel, fue en Génesis 11:7, ¿sí? Que dice, descendamos y confundamos así, allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí es donde viene la confusión. ¿Sí? Ahí es donde ya imagínense, no sé si ustedes se han puesto a pensar el estar allí en Babel, ¿sí? Usted, todos nos entendamos, imaginando nomás acá en la reunión. Todos nos entendemos, hablamos casi el mismo idioma, ¿cierto? Pero ¿qué pasará si en un momento dado cada uno de nosotros empieza a hablar en un idioma totalmente diferente? ¿Terminaríamos?
diciendo barbaridades o desconectándonos todos y perdiendo totalmente el contacto. ¿Por qué? Porque no nos entendemos, porque no llegamos a un acuerdo, porque por más que hagamos señas, no entendemos. Y hay personas que saben hacer señas y se pueden incluso dar a entender con señas, pero hay otras personas que definitivamente no dan, ¿cierto? Entonces, si vemos, acá es donde vemos que este que Dios quiso hacer, algo que Dios nos regaló originalmente, ¿sí? Vino y se pasó como también un castigo, ¿sí? Es la comunicación. Por eso es que a lo largo de los años y hoy en día es donde vemos más que se está repitiendo otra vez esto de esta época, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, todos ya están empezando a entenderse, otra es la humanidad como que se está empezando a unir, a llegar a un mismo punto, a tal punto que van a levantar a uno semejante igual a Nimrod, ¿no? Que viene siendo lo que ya nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el anticristo, ¿sí? O el hijo de perdición. Entonces, si vemos ahí empieza la rebelión. Dios desde un comienzo quería hacer algo santo, igual que cuando nos creó a nosotros, nos creó de una manera santa, pero nos venimos pervirtiendo hasta el punto que Dios hace sus juicios. Nos disciplina, igual que a cualquier niño. Nosotros, por más que queramos al niño, tenemos que disciplinarnos, disciplinarlo, ponerlo en raya, por decirlo así, porque si no, cuando crece, ¿qué va a pasar con ese niño? Se va a destruir solo, ¿sí? Sus propias decisiones lo van a llevar al fondo o al fracaso. Por eso necesitamos una disciplina. Lo mismo, por eso Dios necesita disciplinarnos a nosotros. Y eso bien que sí nos lo dice a lo largo de los salmos y los proverbios, ¿sí? Por eso acá vemos el parámetro moral de la lengua. Y esto sí es algo que lo dice Dios a lo largo de todas las escrituras, incluso en el Nuevo Testamento, ¿sí? Nos habla de que la lengua es mentirosa, algo que Dios odia, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver en Salmos 109:2 y en Proverbios 6:17, ¿sí? También es una lengua traicionera, engañosa, ¿no? Y eso sí que lo conocemos, ¿no? Sabemos que a veces podemos ser así, pero a veces podemos traicionar, a veces podemos engañar, ¿no? A veces podemos ser de doble sentido, decir las cosas muy sarcásticamente, ¿no? Y pues eso lo vemos en Salmo 122. Acá ustedes esto lo pueden ver, esto es como se dice en hebreo, no se los voy a decir porque realmente no sé cómo suena. ¿Listo? Está también la lengua perversa, que es la que va a ser cortada. La perversa es la que va en contra de Dios, es la que no quiere hacer absolutamente y quiere ir en contra de todo lo que es Dios, ¿no? Lo vemos en Proverbios 10:31. También está la lengua destructora, la inicua. ¿Cuál es esa lengua destructora? Aquella que en vez de decir las cosas para que la persona crezca, eso es como dicen por ahí, una crítica constructiva, ¿no? Lo que hacen es una crítica destructiva, ¿no? Que en vez de decirte, mira, tú puedes cambiar estos puntos así, 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 mejoras estas partes, es mucho mejor a decirle, uy, usted mire eso que está haciendo, esa porquería, eso yo no sé qué, y te echan todo el agua sucia encima, ¿no? ¿Qué pasa con tu ánimo? ¿Será que tú lo vas a querer hacer? No, pues vas a decir, ¿para qué hago esto si definitivamente no es nada bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Destruye, ¿no? Y por eso dicen que cuando uno va a decir las verdades en la cara de otra persona, hay que saber decirlas, ¿no? Porque así como podemos construir, también podemos destruir, no solo a nivel físico, a nivel moral, sino también a nivel espiritual. Y eso sí que hay que tener mucho cuidado, más cuando estamos enseñando. Por eso es que no hay que referirnos o decir directamente es que tú hiciste tal cosa, no. Las escrituras dicen esto, esto dice Dios y ya paré de contar. Si yo sé la situación de X o Y persona, yo no tengo por qué meterme ahí porque no soy digno o no soy digno de por qué criticar, juzgar
o hacer esto por algo, dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no? Cuidado con el criticar, con el juzgar a otros porque te estás juzgando. Con la misma vara en que medís, serás medido, ¿no? Y pues es durito, es cosa dura lo que nos dice, pero es algo muy importante. Y esto termina a lo largo de las escrituras. Santiago coloca muy bien lo que es la lengua. Santiago dice que definitivamente nosotros, este es el órgano más pequeño que tenemos del cuerpo, pero es el que menos podemos domar, ¿sí? Nosotros podemos domar el oído y escuchar y querer escuchar según como queremos, ¿cierto? Pero a la lengua, si no le ponemos freno y si no somos capaces de dejar que Dios gobierne en nosotros, la lengua nos puede ganar y podemos lastimar a otras personas, ¿sí? Por eso dice que aquel que es precavido, que aquel que piensa dos veces la cosa, sabe mejor comunicarse, que aquel que dice las cosas sin atadura, ¿sí? O sea, sin freno. Haga de cuenta ese caballo que va despotricado, que mejor dicho, eso arrasa con todo. Así es la lengua cuando no se le pone freno, ¿no? Por eso es algo que de por sí, Santiago también nos dice que la lengua nosotros no la podemos domar. El único que nos va a ayudar a domar nuestra lengua, a cambiar nuestro dialecto, a cambiar nuestro pensamiento, ¿quién es? Dios, ¿sí? Por eso necesitamos de Él para poder cambiar este barómetro de estar acá totalmente en rojo en la maldad y convertirlo otra vez en verde para que volvamos otra vez a la instrucción, para que volvamos a Dios, para que volvamos a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Por eso nuestro lenguaje, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, empezamos a cambiar un poco nuestra lengua. ¿Sí? Nuestras palabras ya no son como antes, que decíamos una cosa buena y después 10.000 palabras ofensivas o 10.000 groserías o 10.000 barbaridades, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que empieza a cambiar, ¿no? Por eso, a lo largo de las escrituras, vemos que a lo largo para el idioma, para el lenguaje, tanto hay como un juicio, pero también hay una promesa de redención, ¿sí? Y este juicio, sí lo vamos a ver, y este juicio lo encontramos en Isaías 28. Esto es parte del tema, entonces lo vamos a ver. Vámonos a ir a Isaías 28, del verso 11 en adelante, ¿sí? Déjenme y los busco acá en la Biblia. Turum, turum, Isaías 28:11. Listo. Incluso vamos a leerlo desde el verso 1 para entender el porqué de este juicio, ¿sí? Epa. Creo que ahí ya lo pueden ver muy bien el texto. Entonces en Isaías 1:1, 28:1 nos está diciendo esto. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Esta profecía y esta condena va sobre quién? Sobre Efraín, la casa del norte, ¿sí? Sobre las 10 tribus. ¿Por qué ellos? Porque eran ebrios por su soberbia. Su soberbia los tenía ebrios. ¿Qué quiere decir? Que mejor dicho, estaban rebosando de creerse los más mases, por así decirle, de creerse los más grandes, los que más poder tenían, los que mejor dialecto tenían, los que de todo, ¿sí? Por eso dice la flor caduca de la hermosura de su gloria, ¿sí? O sea, ellos pensaban que estaban en lo más, ¿sí? Otro dicho que hay acá en Colombia es que dicen se creían la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Eso era lo que estaban haciendo. Sigue en el verso 2. He aquí, el Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra.
Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y acá cuando está citando este que tiene uno fuerte y poderoso, es uno que va a venir a qué? En contra de estos soberbios. ¿Qué es lo que dice las escrituras y que dijo el mismo Yeshua? El que es soberbio, el que es altivo, el que se cree muy grande, ¿qué va a pasar? Dios lo va a humillar, ¿cierto? Y el que se humilla, Dios lo enaltece. Entonces ellos estaban muy subidos en el pedestal y pues eso iba a hacer que los terminaran hundiendo, ¿no? Por eso dice que iba a ser pisoteada esa corona de soberbia, ¿sí? De los ebrios de Efraín, es decir, de las 10 tribus. Está tan subida su soberbia diciendo eso a mí nunca me va a pasar, nada nos va a lastimar y vino el castigo, ¿no? Y sigue en el verso 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día el Eterno, el Señor de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura, ¿a qué? Al remanente de su pueblo. Si vemos en este juicio también va a haber ¿qué? Un remanente. Siempre hay una esperanza en medio de cada juicio. ¿Listo? Sigue en el verso 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra y fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué pasó? Ya no solo era el pueblo, ahora eran los líderes religiosos, ahora era el sacerdote, el levita, el profeta. Imagínate, aquellos que tenían que llevar el pueblo y llevarlo realmente a la verdad, realmente a los pies de Dios, a cumplir las instrucciones de Dios que estaban haciendo, llevando al pueblo a hacer todo lo contrario, a no cumplir, a no hacer lo que Dios estaba haciendo. Por eso tropezaron en el juicio, cayeron, ¿sí? Las escrituras, las instrucción le fue más un tropiezo que una bendición. Sigue verso 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber agua limpia. Y acá es donde empezamos a ver esto de las lenguas extrañas o ese llenura del espíritu que a veces produce vómito. No sé si ustedes lo han escuchado. Es el vómito santo, ¿no? Acá vemos que hay veces que dice eso, su mesa está llena de vómito, de inmundicia, ¿sí? De suciedad por no haber lugar limpio. Estaban llenos de soberbia. ¿Dónde entraba Dios en esa soberbia? No podía entrar. Estaban ellos ensimismados. Estaban ellos amándose a sí mismos, ¿no? Eso es como esas películas que muestran. No sé si han visto, es más que todo en muñequitos lo he visto, donde está el guapo, el que se cree el más, el soberbio, ¿no? Y se anda mirando en el espejo y todo el tiempo, uy, es que soy el más lindo, el más no sé qué, ¿no? Así estaban ellos, ¿sí? Quedándose allí con esto. Sigue en el verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? O sea, ¿a quién le voy a dar a entender si todos estos están ebrios, si todos están estos? ¿Será que les voy a dar a entender a los bebés? A los que se arrancaron los pechos, es decir, a los destetados, a los que acabaron de soltar, ¿no? Imagínate, ¿no? Sigue verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este a su pueblo. Esto es algo que ha estado pasando hoy
hoy en día, en la actualidad, se vive esto. Muchos estudian un mandamiento aquí, otro poquito aquí, ay, le recorto acá en Gálatas y lo junto con Génesis y después lo junto con Salmos y ahí me armo el estudio y tengo todo un estudio armado. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy recortando. Estoy de un poquito allí, otro poquito allí, o estoy leyendo, no, este mandamiento y después paso a este otro y con eso tengo todo. Pero eso es realmente lo que debemos de hacer. Por eso dice que en lengua de tartamudos. Cuando acá habla de lengua de tartamudos, ¿sí? Dame un momento que está, se lentejó, dicen por ahí. Cuando hablan lengua de tartamudos, vamos a ver directamente en el Strong, ¿sí? Acá en lengua de tartamudos, ¿sí? Es este, el H, eh, ¿sí es este? Dual plural perfect, mediante terminación presente. Lenguaje. Es el H8193. Cuando habla de tartamudos, está hablando de lenguaje, del habla, ¿sí? Si vemos acá el agua, el lengua, el lenguaje, la palabra, ¿sí? Pero dice que es tartamudo, o sea, tartamudo que extraño, ¿no? Nos dice acá, ¿sí? En lengua de tartamuda y en extraña lengua. Cuando habla también en extraña lengua, está hablando de algo ajeno, algo que no se entiende, ¿sí? Por eso acá cuando habla de lengua, si lo vemos, está hablando del lachón, del idioma, ¿sí? Eso, y esto era algo que pasaba mucho. Acá está el mismo lachón que estábamos viendo en las diapositivas. Ya ustedes pueden esto ligarlo con el Strong. Si vemos, lo que quiere decir es que era un lenguaje de mofa. No sé si ustedes se acuerdan, pero aquel que hablaba en tartamudo en medio de un reino, en medio de un era ese payasito que se pasaba y como para querer alegrar el día al rey, pues era el que estaba allá, ese payaso que estaba ya contando chistes, moviéndose de un al lado, incluso hasta diciendo trabalenguas o hablando como un bebé o hablando, mejor dicho, ¿sí? De una manera poder hacer reír a la otra persona. Por eso, pues acá lo dice y lo está diciendo Isaías que en ese tipo de lengua íbamos a hablar, ¿sí? Lengua de tartamudos, algo que no íbamos a entender muy bien. ¿Quién le entiende a un tartamudo? Si tú no hablas o tú no tienes mucha conexión con un tartamudo, hay palabras que no se le entienden, porque las corta mucho debido a su problema, ¿no? Eso también, no estoy diciendo que la enfermedad de tartamudo sea un juicio, es diferente, ¿no? Tengamos presente que acá estamos hablando de otra cosa, esto ya es a nivel espiritual, ¿listo? Dice que van a estar hablando, ¿qué? En lengua de tartamudos, ¿sí? O sea, pueden estar hablando muy bien, pueden estar entendiendo, pueden tener conexión con las palabras, pero el problema es que sus palabras o lo que ellos están haciendo no van a entenderlo. Porque van a estar hablando en lenguas extrañas, en lenguas que ni ellos entienden. Por eso dicen, siguen el verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, más que dice, no lo quisieron. ¿Cuál era el reposo? ¿Cuál era el refrigerio que Dios les quería dar? La palabra, las escrituras, las instrucciones, porque esas nos llevan a reposar, porque nos ayudan a tener una vida mucho más calmada, mucho más pausada, mucho más centrada en lo importante, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ellos no quisieron oír, no quisieron obedecer. Por eso sigue el verso 13. La palabra pues del Eterno le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, allí, otro poquito allá, hasta que vayan, ¿y qué dice? Y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos.
No sé si a ustedes le parece mucho lo que hoy en día se trata mucho acerca del don de lenguas, ¿no? El don de lenguas, eso es decir muchas palabras casi como si fueran trabalenguas, el hacer incluso el vómito santo, la risa santa, el ya irse de espaldas, quebrantado en el espíritu, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo, es una evidencia del juicio de Dios y que es una evidencia que ellos son casa de Israel, son casa de Efraín, son casa o son descendientes de las 10 tribus, ¿sí? Eso antes de juzgar y decir, uy, mire, este dice esto, no, es de entender que Dios nos está mostrando y nos está revelando que ellos son hijos, que ellos son gente a los cuales tenemos que ir a hablarles de las escrituras. ¿Para que qué? Para que salgan de ese juicio, para que salgan de ese error. ¿Listo? Pero si vemos acá esto que está pasando acá es un juicio. El hablar en lengua extraña, el hablar en estos trabalenguas o en estas tipo del don de lenguas como lo trabaja muchas de las denominaciones cristianas, sin ofender, claro está, por eso no digo mucho acerca de esto, es algo que no es de acuerdo a lo que venimos estudiando, ¿sí? Va en contra, eso es un juicio, ¿sí? No es algo que realmente Dios quiere que hagamos. ¿Listo? Por eso, volviendo acá, vemos que ese es un juicio. Eso, Isaías 28, todo el capítulo que leímos, todo el pedazo que leímos es un juicio. Eso es señal de que están endurecidas. Dios quiere hablarles en su propio idioma, pero ellos quieren acercarse a Dios con lenguas que ni siquiera ellos entienden. Imagínate que tú estés hablando allá en tu interior y estés hablando en chino, japonés, coreano, y tú estés diciendo un poconón de cosas y qué tal estés diciendo a Dios y le estés pidiendo cosas a Dios que ni tú mismo puedes hacer. O incluso prometiendo cosas en el espíritu que tú tampoco puedas hacer. Imagínate, ¿sí? Bueno, entonces si vemos acá, entonces estábamos que estamos hablando que estábamos en un juicio, ¿cierto? Donde por rechazar la palabra, por rechazar la instrucción, pues hubo una dureza, vino un castigo, vino una disciplina por Dios, pero Dios no se quedó allí. Dios no dijo, no, ahora les voy a castigar y ya no van a haber restablecimiento, ¿no? Igual que a un niño se le castiga, pero tarde o temprano se le levanta el castigo, ¿no? Siempre y cuando haya un cambio. Lo mismo pasa con nosotros, por eso esas promesas, pues viene a haber un cambio de restauración. Viene a haber esas lenguas de promesa, esa lengua donde ahora sí vamos a poder haber una comunicación empoderada, universal, algo que vamos a poder otra vez unificados todos hablando un mismo lenguaje, unas mismas palabras, ¿sí? Esto lo podemos ver con Joel, ¿sí? 2:28, el que lo pueda buscar rápido, porfa, para que lo lea. Joel 2:28 y otro que busque Sofonías 3:9. Listo. Bueno, ya encontré Joel Yo tengo 2:28. sofonías. Listo. Dame un segundo, ya lo lees tú, yo leo Joel. ¿Listo? Entonces en Joel 2:28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Acá dice que derramará el espíritu sobre todos nosotros, ¿cierto? Y ahora sí, después de estar con esto, ahí sí todos vamos a empezar ¿a qué? A caminar en un solo sentir. ¿Por qué? Porque ahora sí todos, ¿qué dice? Todos profetizarán, todos verán sueños, todos vamos a ser siervos y siervas de Él, ¿sí? Todos vamos a caminar según lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Avi, por favor, el Sofonías 3:9.
Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Ujú. Entonces, ¿qué dice? Todos en común acuerdo. Purificará, devolveré la pureza de labios. La pureza en nuestras palabras. Se dice incluso, no sé si es tan cierto, yo no hablo hebreo, pero se dice que es la lengua que no tiene groserías, que es la única lengua, ¿sí? Que no tiene groserías, que no tiene así palabras que insultantes o algo así que no tienen, ¿no? Imagínate, ¿no? El hablar o el poder hablar así en un idioma totalmente puro. Se dice, la verdad no sé, ¿sí? Muy posible si utilicen palabras despectivas o algo así para utilizarlas, no lo sé, pero pues es algo que podemos ver que muy posiblemente Dios nos vuelva al lenguaje original del cual habló Abraham, del cual habló Adán, del cual habló Set, Noé, ¿sí? Porque todos hablaban un mismo idioma. ¿Cómo se iba a hablar Noé con sus hijos después del diluvio y todo eso? Pues tenían que conocerse y se hablaban el mismo idioma y ahí mismo fue todo esto, ¿sí? Y la dispersión o lo de Babel no sucedió inmediatamente, pasó harto tiempo, yo podría decir que varios siglos, hasta que hubiera una población mucho más amplia, hasta tal punto que de esa población saliera 70 naciones. ¿Sí? Que es la que nos habla en el capítulo 10 de Génesis, ¿sí? Las 70 naciones, ¿listo? Eso hay como un dato curioso para que no esto, ¿listo? Entonces, si vemos, algo que pasó en Pentecostés fue el cumplimiento de estas dos promesas. De la promesa de que Dios enviaría su espíritu, nos haría empezar a hablar, a caminar en un solo sentido, unidos en un solo sentir, en un solo pensar, en una sola instrucción, ¿sí? Y pues eso es lo que vendríamos a ver, lo que habla Jesucristo en Marcos 16:17. ¿Quién me puede buscar Marcos 16:17? A ver si lo encontramos acá rapidito. Se perdió Marcos. 16:17. Entonces nos dice Ya lo esto. tengo si gustas. Dale, porfa. 16, 17, y pues sí, ya lo tienes ahí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ajá, cuando habla acá de nuevas lenguas, no quiere decir que ahora vamos a inventarnos y ay, ya nos vamos a inventar el hilo rojo, ¿no? Otra lengua que no conozcamos, no, sino en nuevas lenguas, lenguas que nosotros no conocemos, ¿sí? Para mí hablar una nueva lengua, un nuevo idioma, que es ir a hablar francés, portugués, no sé, africano, ¿sí? Otra lengua que yo ni siquiera conozco, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar a hablar lenguas nuevas. Por eso empezaríamos a hablar lo que vimos en una de las palabras, dialectos, ¿sí? Diferentes dialectos reales que nosotros no escuchamos en nuestra propia lengua materna. La lengua materna de nosotros, ¿cuál es? El español. Para mí, el español, ¿no? No sé si hay acá alguno que haya nacido directamente hablando inglés, portugués o otro idioma, después aprendió español, que sería su segunda lengua, ¿no? Nosotros no tenemos, por lo menos aquel que habla inglés acá, pues ya está hablando un segundo idioma, ¿no? Ya sería una segunda lengua, un segundo dialecto, ¿sí? ¿Listo? Por eso, lo que tenían que hacer ellos al hablar, y que fue lo que pasó en Hechos 2, cuando ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas, en lenguas nuevas, que empezaron a hablar las maravillas de Dios. Aquel que Dios utiliza en el espíritu o lo bautiza a nivel espiritual con las lenguas, lo que quiere decir es que tú vas a hablar otro idioma a pesar de que tú no lo conozcas. Es decir, yo puedo estar acá hablando y empiece a hablar preciso en alemán y alguien de ustedes sepa alemán y esté diciendo, ay, mire,
Ella está diciendo, está hablando de la Biblia, está hablando de las palabras de Dios, pero en mi propia lengua materna. Eso es lo que pasó en Hechos 2, ¿sí? A diferencia de lo que sí pasó en Babel. En Babel, ¿qué pasó? En Babel, ¿por qué se dispersó? Porque hubo confusión, ¿sí? A diferencia de lo que hubo en Pentecostés, hubo búsqueda de quién? De Dios, ¿sí? A diferencia de Babel, en Babel, ¿cuál era la búsqueda? La fama de sí mismos, la fama de de la humanidad, el querer hacerse ellos Dios, ¿no? A diferencia de Pentecostés. ¿Por qué estaban reunidos los discípulos? ¿Por qué estaban reunidos todos ellos esperando qué? Esperando que Jesucristo llegara, les hablara, esperando el derramamiento o la llegada del Consolador del cual Jesucristo les había prometido, ¿no? Pero no estaban esperando algo para ellos, sino algo de la instrucción de Dios. Estaban siguiendo el mandato de Dios. Estaban queriendo hacer la voluntad de Dios. Algo totalmente diferente a lo que pasó en Babel, ¿sí? Y eso es donde nosotros tenemos que ver en nuestras vidas qué tan realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a seguir lo que Dios dice y no lo que nosotros o otras personas dicen que es algo que pasa en Babel, ¿no? Si empezamos a tener este anhelo de buscar de Dios, de anhelar de Dios, como lo tuvieron los discípulos, como los tuvieron los apóstoles, tarde o temprano podríamos estar viviendo esta llenura del Espíritu Santo, es decir, que tú estés en un lugar y estés hablando de Dios, cuando menos pienses estás hablando en otro idioma, o incluso ni tú te des cuenta y llega otra persona y te diga, oiga, tú estás hablando en este idioma. ¿Cómo es que lo estás haciendo? ¿Sí? Y todos los demás te miren así con cara y se les salgan los ojos porque ¿cómo estás haciendo eso si yo nunca te vi hablar ese idioma, ni siquiera aprenderlo, ¿no? O sea, imagínate. ¿Cómo sería eso, no? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos traducir como la traducción simultánea. Hoy en día ya tenemos aparatos, ya tenemos incluso hasta el dispositivo que uno coge y nomás lo prende y la otra persona está hablando y ya en otro lo traduce, ¿cierto? Pero siempre hay un proceso, hay un mediador, pero en cambio acá no había mediador, estaba directico, ¿no? Entonces, ahí vemos que ya desde ese entonces ya Dios había creado lo que hoy conocemos como el traductor así simultáneo, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces si vemos, vamos a comparar los dos eventos que pasa, el evento de juicio y el evento de restauración, donde empieza la restauración de todo, ¿no? Entonces vemos que Babel, todo lo que pasó en Babel fue iniciativa humana. En cambio, en Pentecostés fue iniciativa, ¿quién? Divina. ¿De quién fue el que les instruyó y les dijo, mire, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro? ¿Quién fue? Jesucristo. Y ellos al obedecer, al cumplir la instrucción, pues ¿qué? Tuvieron la llenura del Espíritu, ¿sí? Fue un viento recio, sopló sobre ellos, hagan de cuenta que eso se conecta un poco con lo que pasa en Ezequiel 37, ¿no? Que hubo como un estruendo, algo así parecido hubo en Hechos 2, un estruendo y después hubo como un fuego, una manifestación de Dios a sus vidas, ¿no? En Babel siempre hubo confusión, pero después de Pentecostés, ¿qué pasó con los discípulos? Después de que recibieron la llenura, empezaron a tener claridad. Se les vio el cambio, entendieron las palabras del Mesías, comprendieron y entendieron todo lo que Jesucristo les había dicho desde el comienzo. Antes no. Antes, mientras que estaban con Jesucristo, ¿qué actitudes tenían? ¿Qué pensamientos tenían? Por lo menos cuando ellos ven la alimentación de los 5.000, ¿sí? Cuando pasa este evento y Jesucristo les dice, vaya, denles de comer, para ellos eso era decirle, venga, ¿cómo yo voy a sacar casi el salario de 8 meses? ¿Cómo voy a sacar el salario de 8 meses y lo voy a dar acá en un segundo cuando ni siquiera tengo el salario de un día? O sea, ustedes pónganse a pensar hoy en nosotros, ¿no? En cada uno de sus países,
¿Cuánto ganan en 8 meses? Y si ustedes lo pueden conseguir de un momento a otro, o sea, en 5 segundos acá para ir a darle a todo el mundo que necesita, ¿no? Imagínate, es casi imposible, a uno se le rompe la cabeza, ya uno empieza a preocupar, imagínate estos pobres diciendo, vaya, aliméntelos, ¿no? Era algo totalmente fuera de contexto. Por eso, cuando viene el espíritu, ya ellos ya no están viendo con el razonamiento humano a nivel físico, sino ya lo ven mucho más a nivel sobrenatural. Esto me hace recordar al evento que pasó el de Eliseo con el siervo, ¿no? Que Eliseo está tranquilo ahí mientras el siervo viendo las tropas del enemigo diciendo, pero nos van a llevar nosotros dos acá solos, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo solo dice, padre, ábrele los ojos para que vea, ¿no? ¿Y qué ve? Carros llenos de fuego, con caballos, con todo, toda una tropa del cielo protegiéndolos a ellos, ¿no? ¿Qué diferencia vemos ahí entre la perspectiva que alguien que está conectado con Dios, que espera en Dios, a alguien que está humanamente trabajando en sus propias fuerzas, ¿no? Ahí es donde vemos esa diferencia de estos dos eventos. Por eso el resultado fue no individual, sino comunitario. No fue solo, ay, yo hago y no, todos, si yo sigo lo que el mundo, eso es Dios castiga al mundo, pero a mí puede que no me castigue. Dios va a castigar a todos, cada uno de los que estuvieron allá, y creo que eso es algo que se da mucho hoy en día. Por uno, pagamos todos, ¿sí? Lastimosamente es así. En la empresa, alguien que haga algo mal, que lastime, que haga una nueva ley para todos. Listo, una nueva norma para todos, ¿cierto? Lo mismo pasa en el colegio, lo mismo pasa en la casa, un niño se portó mal, todos los niños tienen castigo, ¿sí? Cosas así por el estilo, ¿sí? Para que no se peleen. Lo mismo pasa con Dios. Vemos que allí el resultado pues fue que la creación de etnias, la creación de ciudades, la creación de la que ya hoy conocemos como países, departamentos, ciudades, pueblos, naciones, ¿sí? De diferentes lugares. Pero en cambio en Pentecostés, ¿qué pasó? A lo largo de ese, no más de una charla, de una prédica de Pedro, ¿qué pasó? 3.000 personas se convirtieron, casi una nación completa. Porque si estamos hablando de 3.000, estamos hablando de muchísima gente. Para esa época, ¿no? Recordemos que para esa época no era hoy como tantos como hoy en día, ¿no? Entonces es algo que vemos estas dos diferencias dos, eh, entre estas dos cosas que pasaron, ¿sí? Por eso la expansión que pasó en Hechos 2, esta llenura del Espíritu, el recibir el don de lenguas, ¿no? ¿Qué pasó con Cornelio? Cuando Pedro fue llevado a una casa de un gentil y estos hombres y todos los que estaban allí en esa casa recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Fue una prueba irrefutable de decir, esto es de Dios. Acá sí, ahí sí, Pedro entendió, ya no puedo llamar como un inmundo si ya Dios los limpió. Ya los gentiles pueden ser parte, pueden ser coherederos del reino de Dios, ¿no? Porque era algo y qué era lo que hicieron ellos. Después de haber recibido la llenura, después de empezar a hablar en otra lengua, muy posiblemente, como eran romanos, empezaron a hablar en hebreo. Posiblemente, ¿no? Eso se cree. Es una teoría, es una interpretación, no estoy diciendo que sea así porque pues no estuvimos allí, ¿cierto? Posiblemente pudieron haber hablado otro idioma, no sabemos, pero que dice que hablaban en otro idioma y hablaban que las cosas de Dios, las grandezas de Dios, ¿no? Y ahí pues está la corroa, está relatando y está mostrando el cumplimiento y la evolución del cumplimiento de lo que Dios quería el restaurar, ¿qué? Las lenguas. ¿Sí?
El que ya las lenguas no hablaran perversidad, no hablaran todo lo malo, sino que volvieran realmente a la voluntad de Dios. Y esto lo vemos también con Hechos 19, cuando empieza no solo ya no solo están los discípulos como tal, el círculo cerrado, sino que ya empiezan a involucrarse otros más discípulos, no solo judíos, sino también gentiles, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ver el cumplimiento del nuevo pacto, incluyendo la restauración de las lenguas, ¿sí? Ya no es una inclusión de solo judíos, de solo hebreos, de solo gente que habla o pueblo que habla un solo idioma, sino inclusión de gente que está hablando diversos idiomas, que Dios quiere que ellos también vayan y hagan discípulos, que Dios también quiere que ellos lo conozcan y convivan y tengan una relación totalmente con Él, ¿sí? Imagínate esto que él estaba haciendo, ¿no? Por eso, cuando llegamos a Primera de Corintios, que es realmente donde más quería estar y que lo vamos a leer, el capítulo 14, para entender este embudo que estamos viendo, necesitamos leer Primera de Corintios 14, ¿sí? Nos vamos a ir allí. Primera de Corintios 14. Nos vamos a demorar un poquito más en este texto porque este texto es realmente lo que nos habla cómo es que nosotros debemos utilizar el don de lenguas, ¿sí? Esto es algo y teniendo en cuenta que anteriormente hay dos capítulos muy importantes, el 12 y el 13. El 12 nos habla de los dones que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, ¿cierto? Y el 13 nos dice que el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Tenemos que tener por encima el amor más que la predicación, más que el ayudar a otros, más que todo el amor debe estar en nuestras vidas, ¿no? Por eso acá Pablo, ya teniendo como eso en claro, empieza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Hablar de las cosas de Dios, llevar el evangelio. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Ir y decirle al pueblo, vuélvasen a las palabras de Dios, mire ese camino que está siguiendo es errado, lo está llevando a la perdición, vuelva a la instrucción, que eso es vida, que eso realmente te va a ayudar. ¿Sí? Eso es el profetizar. Verso 2 de manera sencilla, ¿no? Verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolidación, y consolación, perdón. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Acá ya estamos viendo un principio, un orden. Si tú vas a hablar en lenguas, tienes que saber en qué momento hacerlo. No siempre. Porque qué tal tú empieces a hablar allá, grito herido, estén preciso en la prédica y tú empieces y te levantes y empieces a hablar en lenguas, en una lengua extraña que ni tú entiendes, ni tú conoces y empieza el desorden en la comunidad. ¿Qué va a pasar? Cualquiera que llega y no dice y esto es de locos, mejor me voy y acá ni vuelvo. Esto, si me quedo acá me vuelvo loco, ¿sí? Y pues peor de loco que estoy, mejor me quedo como estoy y me voy, ¿no? Ha pasado así, lastimosamente. Verso 4, perdón, 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. O sea, aquí dice Pablo, sí, quiero que todos hablen en lenguas, sí, pero prefiero que hablen, prefiero ¿qué? Que profeticen, que hablen las palabras de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Es decir, si tú vas a hablar en inglés, tienes que saber también traducirlo. ¿Por qué? Porque asimismo puede ser edificada las demás iglesias, ¿sí? Dime, Avi, o dinos mejor. Por ejemplo, hay que hacer referencia a lo de profetizar. Bueno, o sea, porque venimos como de un contexto, como decíamos, del protestantismo y ves que unos se agarran a profetizar de que, y creo que ya le había comentado en una ocasión, ¿no? De un pastor que había dicho, yo profetizo que esta iglesia va a crecer, no sé, X, era antes de la Ujú. pandemia, y casi casi de garantía Dios me mostró que justamente este año la reina Isabel se muere, ¿no? Pasaron no sé cuántos miles de años, bueno, no miles, ¿verdad? Pasaron no me acuerdo cuántos años después y hasta después se murió la reina Isabel, ¿no? Y o sea, y se me quedó tan grabado porque le dije a mano, tengo que poner atención a este ver si es cierto, ¿no? Y obviamente, pues quieras o no, pues se confunde a la gente, Claro, malinterpretamos cosas, o sea, es como muchas cosas, ¿no? Y también decíamos, no, o sea, si no viene de parte de Dios, pues no te va a traer paz, ¿no? O sea, me queda claro que yo no voy a llegar y decirle a X persona, yo te profetizo en 3 años que vas a estar en un avión, ¿no? A lo mejor va a viajar, a lo mejor va a ser piloto, no sé qué. O sea, eso es a lo que me refiero con a qué se refiere aquí en profetizar, porque mayor es el que profetiza, o sea, porque pues yo vengo del otro contexto de decir, ay, te profetizo tantos hijos, ¿no? Y a lo mejor y ni era eso. el profetizar no es tanto de hablar del futuro, sino hablar de lo que ya Dios dijo, ¿sí? Ya Dios dijo lo mismo que los profetas. ¿Qué hacía el profeta Jeremías? Él profetizaba. ¿Y qué profetizaba? La palabra. Él decía, va a venir un castigo. Él no sabía qué castigo, qué tipo de castigo, pero dijo, va a venir un castigo porque ustedes no están obedeciendo, va a haber una disciplina, sométase, porque si no se somete, va a venir estas consecuencias, ¿sí? Algo que ya incluso estaba escrita incluso en Deuteronomio 28. Muchas de las cosas que Jeremías dijo ya estaban profetizadas, ya estaban dichas, sino que él las dijo en otras palabras, en sus propias palabras, ¿sí? El profetizar es hablar lo que Dios dice en su escritura. Ya o incluso hoy en día no hay que inventar, no hay que decir, no, es que tal año va a pasar tal cosa, posiblemente Dios le muestre, posiblemente, pero ya las profecías están escritas a su plenitud, a su totalidad, ¿sí? Si hay una profecía que se levante a nivel de visión futura, ¿sí? Que esos son los dos términos que hay que diferenciar. La profecía de visión futura, eso no hay que contrastar y eso lo dice muy claro la escritura. Si se cumplen, son de Dios. Si no, no, ¿sí? Y el profeta, realmente lo que nosotros vemos como Osaías, como Jeremías, como Oseas, todos que hablan las escrituras. Los llevan a uno a dónde? A ir a la Torá, a ir a la instrucción, a volvernos a seguir lo que Dios dice, ¿sí? Eso es el profetizar, ¿vale? No sé si ahora sí queda un poquito más claro. Sí, bueno, ya hasta ahorita que vi de profetizar, pues digo, viene de profetas, ¿no? Es lo que dijiste de los profetas. Así como Ajá, de Dios dame un zape, dándome un zape de profetas, profetizo. Ok, sí, gracias. listo, vale. Dinos, Pati. Ahora sí. Hola, Juliet, soy Patricia, pero Sí, dale, la otra Patricia. Mira, tranquila. estoy escuchando algo sobre las lenguas extrañas, ¿verdad? Y Ajá. cuando se habla de lenguas extrañas, ¿es como idioma o qué es las lenguas extrañas? Porque usted que tiene ahí el Strong. El diccionario Strong, ¿qué dice Ujú. el Strong sobre las lenguas extrañas? Bueno, si lo miramos acá en este texto en Corintio, ¿sí? En lo que Pablo le escribió a los Corintios, lo vemos en el verso 4, ¿sí? Acá nos habla de lengua extraña, ¿sí? Si la vemos acá, esta es el G1438, ¿listo? G1438, ya déjeme un momento a ver si me sale acá en el diccionario. Sí, G1438.
Dice que de un pronombre reflexivo de otro obsoleto, del genuino, o sea, de no, bueno, conjunto, bueno, dice que es como su propia cuenta, su propia opinión, suyo. O sea, es un lenguaje, incluso no sé si ustedes se acuerden, creo que de pronto Pati Orozco sí conozca contexto acá en Colombia. Hubo una época que los chinches o los chinitos o los niños hablan en idiomas por lo menos chino, chipá, sí, ¿sí? Algo así que se inventan su propio idioma. No sé si ustedes lo han visto, pero por lo menos acá hay Ajá. colegios Un que lo dialecto. hacen, ¿sí? Un Como, dialecto. No, no es un dialecto, ¿verdad? exacto, Es eso. No, Como es como algo clave. que una yo me clave, invento. sí, es como una Ajá. invención. Pero Ajá, muy propia de pocas personas, a eso se podría decir. Entonces, en este exactamente. caso se pudiera admitir que cuando la gente habla en lenguas que no son entendibles a los demás, está haciendo oración a Dios y no digamos, en un lenguaje que los demás comprenden. Exactamente, Un ¿sí? O idioma, sea, no un idioma. O un es algo idioma. muy personal, muy personal. Ajá. Ajá, Personal. exactamente, ¿sí? Por lo menos yo hubo una época que en la clase había gente que hacía así, utilizaba todas las palabras y por lo menos a papá le agregaban el chi al inicio, chipá, chipá. Entonces estaban hablando de quién, de papá, ¿sí? Y así hablando en tipo clave, pues para que los profesores no entendieran, incluso si estaban ahí con los papás, pudieran hablar y decir todo lo que quisieran y nadie les entendía, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es el hablar como en clave, pero el problema es que cuando hablas en lengua extraña, cuando lo vemos en Isaías 28, es una lengua que a veces incluso tú ni entiendes. Y ahí es donde está el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no entiendes, tú puedes estar diciendo cualquier cosa, sea buena o sea mala, y estás hablando con Dios de una manera que ni siquiera tú entiendes. ¿Sí? Y tú te puedes estar prometiéndole, estar diciendo cosas a Dios en una lengua que tú ni conoces y te puedes estar poniendo la soga al cuello, ¿sí? Por lo menos incluso le puedes estar diciendo a Dios, no, yo no quiero vivir hasta los 30 años, quiero que me lleves antes y que me lleves así, así, así. ¿Y qué pasa si eso se cumple? Porque tú lo oraste de una manera totalmente diferente, donde tú ni siquiera entendías, porque te dejaste llevar por algo que tú no entendías, ¿sí? Porque es un juicio, ¿sí? Es un castigo del cual no estoy diciendo que sea malo, es un castigo, es un juicio, pero ahí es donde yo digo, y por eso Pablo muy bien lo dice acá, que es mejor algo que entendamos, que nos edifique, ¿sí? Y ahí mismo más adelante va a volver a decir eso. Déjenme en sigo y lo verá que Pablo explica muy bien acerca de esto de las lenguas extrañas. ¿Listo? Igual dame un segundo y ya lo explicamos mejor esto de lenguas extrañas. Dinos, Egle. Ajá. Lo que estás diciendo con respecto a las lenguas extrañas es como un supuesto, como que podría pasar, o sea, podría ser que estemos orando algo que no debemos, Ajá, porque es un juicio. Porque yo siempre la veo como que no estamos perdiendo el tiempo, pues no necesariamente que tenga contenido, porque exactamente, pues, yo lo viví, o sea, yo vi la que la gente, o sea, o hablaba, pero lo que se le ocurría, o repetía lo que estaba diciendo el que estaba al lado, pero para mí eso no tenía sentido, porque pues no exactamente. se cumplía eso de que alguien interpretara, Ujú. creo, ¿no? Según como yo lo veo, que en No, y realidad ni siquiera es tiene sentido lo que hacen. O sea, no o lo creo que se dice. Ujú. que se ore ni siquiera en el espíritu erradamente. Es lo que veo, lo que pienso, pues, porque no hay conciencia. Exactamente. Ujú, exactamente. Eso es lo que es. No hay conciencia en lo que se está hablando. Es lo mismo que un bebé, ¿sí? Un bebé cuando empieza a hablar y ese y uno dice, "¿Qué dijo? Ve tú a saber, ¿cierto?
No se le entiende nada y muy posiblemente ni siquiera el bebé razone lo que está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora está empezando a hablar, eso es lengua de tartamudos, ¿sí? Algo que nadie entiende, ni siquiera la misma persona. Por eso es que hay que tener cuidado y Pablo lo especifica muy bien acá el orden y que no está hablando de lenguas tartamudos. Déjenme, sigo y terminamos este capítulo y creo que va a quedar mucho más claro, ¿sí? Sigue en el verso 5, lo vamos a volver a repetir, y dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Acá cuando habla en lenguas, está hablando en idiomas. 5, verso 5. Lo vamos a ver acá que dice en lenguas. Si vemos, dice G1100, está hablando de glosa, que ya lo vimos en la diapositiva, ¿sí? Está hablando de glosa, está hablando de lenguas. Acá se los voy a hacer. Está hablando de lenguas, que es idioma, dialecto, ¿sí? No está hablando de algo totalmente incomprensible, algo que no tenga razonamiento. ¿Sí? Eso es algo que debemos de entender. Lenguas extrañas, a veces se trata de lenguas que a veces ni nosotros mismos entendemos. Por eso tú no ves películas en chino, por eso tú no ves películas de India, por eso tú no ves películas de Turquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no le entiendes, ¿para qué lo vas a ver? Te aburre. Puede que tú entiendas de acuerdo a lo que está pasando por lo esto, pero vas a entender que el 30% posiblemente de toda la serie o de toda la película, ¿cierto? Lo mismo pasa, imagínate tú hablándole a Dios o hablándole a otra persona o estar orando y la otra persona ahí al lado y tú escuchas y ella escuchando y dice, ¿y esto qué? ¿Sí? Se va a distraer, va a perder la dirección, incluso van a decir, esto estoy en una iglesia de locos, mejor me voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay razón, porque no hay orden. Y eso es lo que va a enfatizar acá Pablo. Por eso le dice, quisiera que todos habléis en idiomas, dialectos, pero más que profeticéis. ¿Qué prefiere? Más que hablen de las palabras de Dios, más que enseñen la escritura, más que hagan que las personas se reconcilien con Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en idiomas o dialectos, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Tiene que haber interpretación. Si alguien empieza a hablar en inglés, y esto lo vemos por lo menos en muchas iglesias que tienen por lo menos pastores o la iglesia es bilingüe, es decir, hay gente que es de habla inglesa, habla de inglés y hay otros que hablan español. Entonces tienen los dos ahí mismo en el púlpito y ¿qué hace? El pastor habla en inglés y tiene que haber un intérprete ahí para que hable. Eso es edificación. ¿Sí? No es que el pastor esté hablando allá y esté hablando cualquier cosa, ¿sí? Lo que piense decir y la otra persona esté diciendo otra cosa y los dos estén por allá dispersos, hablando los dos en diferentes idiomas y la iglesia esperando a ver qué es lo que va a pasar. Eso no es edificación, ¿sí? Por eso hay un orden. Sigue diciendo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en idiomas, en dialectos, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con qué? Doctrina. Con fundamento, con argumentos. Es lo mismo que a nosotros nos enseñaron de niños, ¿no? ¿Tú cómo te vas a defender si no tienes argumentos? ¿Sí? Imagínate que alguien te meta el pleito y tú ni siquiera te puedas defender. Y estés hablando en otro idioma y la otra persona dice, pero ¿usted qué está hablando? Defiéndase con argumentos, defiéndase con lo cierto, ¿cierto? Necesitamos tener doctrina, profecía, ciencia y revelación. Todo eso nos lleva a tener ¿qué? Razonamiento al hablar, pensar al hablar, no hablar por hablar, ¿sí? No estar como un bebé que habla gugu a gugu y no sabe
nada, no entiende nada. Hasta ahora está empezando a captar las cosas del mundo. ¿Sí? Por eso dice en el verso 7, ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si no tienen sus respectivos tonos, ¿sí? ¿Cómo se sabe qué es lo que habla o qué es lo que se toca? Imagínate si no hubiera melodía en en esos instrumentos. No sé si ustedes han escuchado las personas que están empezando a tocar violín, cómo suena de bonito, ¿cierto? Suena fabuloso que queremos estar allí deleitándonos con ellos, ¿cierto? Imagínate, ¿no? El hablar así en diferentes lenguas es lo mismo, no se entiende. Por eso sigue el verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recordemos que para esa época el sonido del chofar, de la trompeta, porque acá es el chofar, para esa época era el chofar, la trompeta tenía ciertos sonidos claves que unos eran para la batalla, otros eran para reunirse y otros eran para anunciar las festividades. Todos los sonidos eran diferentes. Lo mismo que por allá en México, acá casi no hay alarmas, pero en México ustedes saben cuál es la alarma cuando va a haber un terremoto, ¿cierto? Ustedes ya la distinguen, ustedes dicen, no, esta es y terremoto, terremoto, salgan todos, sí, sí, ya saben qué tienen que hacer. Pero imagínate si preciso antes del terremoto o antes de que se sacuda la tierra, escuchan una canción de cuna. ¿Se van a preparar ustedes? No, lo que van a decir ahí nos quieren mandar a dormir, ¿cierto? Porque ya tienen ciertos sonidos y ciertos sonidos ya se sabe de qué son, tienen su propio idioma, ¿sí? Nos llevan a hacer ciertas cosas. Lo mismo pasa acá con lo de la trompeta, por eso sigue diciendo en el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua, el idioma o el dialecto, no dieres palabra bien comprensible, que se comprenda, que se entienda, ¿qué dice? ¿Cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Lo que estábamos diciendo ahorita, lo que dijo ahorita Egle. Estaríamos hablando al aire. Es decir cualquier burrada, por decirlo así, es decir cualquier banalidad, como lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Es como el humo, ¿sí? Tú puedes coger el humo, por más que tú lo puedes coger y trates de cogerlo y dices, uy, voy a quedarme con este humo, no puedo. Lo mismo pasa con las palabras vanas, con las palabras que se hablan al viento. Son huecas, no tienen importancia. Lo mismo pasa con ese tipo de hablar. Por eso dice, tantas clases de idiomas hay, y es curioso porque acá sí le cambian idiomas, ¿no? En la traducción, lo mismo que sería ahí, Pablo diría lenguas, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado. Ninguno carece de razonamiento, de significado, de entendimiento, ¿sí? Por lo menos nosotros decimos doc y ustedes ya saben que es un doc, ¿no? Es un significado, es un perrito, ¿cierto? Es un guau guau, ¿cierto? Entonces, ya sabemos qué significado es el doc, ¿sí? Lo mismo sabemos que es el significado de un trapero, de una canasta, ¿sí? Por lo menos para allá puede ser una cosa diferente que acá en Colombia, pero tenemos el significado de esa palabra, sea buena o sea mala. Pero si nosotros oramos y hablamos sin significado, sin conocimiento, estamos hablando palabras vanas, palabras vacías, palabras sin efecto. Sigue verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras,
Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Eso es lo que pasa por lo menos cuando estábamos en diferentes comunidades. Estábamos al lado de una persona que hablaba lenguas. ¿Qué pasa? Nosotros nos sentíamos fuera de base. Extranjeros, ¿qué está diciendo esta persona? Ni sabrá. O en un lugar donde todos hablen en lenguas, imagínate, uno diciendo una cosa, el otro diciendo otra cosa, y el otro diciendo otra cosa y ni se entiende. Eso es lo que está diciendo. Somos como extranjeros, no entendemos nada. Sigue diciendo, verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Para edificar la iglesia. Si yo quiero profetizar, el don de profetizar, ¿qué necesito? Aprender las escrituras porque eso va a edificar la iglesia. No es aprender o dar mi propia opinión o lo que yo crea o lo que yo entienda. ¿Sí? O no es el hablar, no, es que yo voy a ir a una iglesia de África y le voy a empezar a hablar en gringo o en chino, pero estoy en África. ¿Será que me van a entender los africanos? Dirá, ¿y este loco de dónde apareció? ¿Qué nos vino a decir? ¿No? Hasta de pronto te saquen a piedras, quién sabe, ¿no? Por eso sigue diciendo el verso 13, por lo cual, por tanto, por todo lo que dije anteriormente, el que habla en lengua extraña pide en oración poder, ¿qué? Interpretarla. Si tú hablas o has hablado en una lengua extraña, tienes que pedir en oración para poder, ¿qué? Interpretarla. Antes de ir a hablarla en la comunidad, antes de ir a hablarla en la iglesia. Primero que en intimidad. Si tú no entiendes, dile, Dios mío, yo no voy a hablar en esta lengua o si la hablo, ayúdame a entenderla porque ¿qué te estoy diciendo? Ayúdame a comprenderla, a poderla interpretar, ¿no? Sigue verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero ¿qué dice? Pero mi entendimiento queda sin fruto. No le saco provecho a la oración. Y es lo mismo que hablar un padre con su hijo. ¿Qué tal si el hijo le dice un poconón de cosas al padre y el padre no entendió nada? ¿Hubo fruto en esa relación? ¿Pudieron haber hablado una hora, pero hubo fruto? ¿Hubo conexión? ¿Hubo entendimiento? Imagínate, Abby, tú hablando con tu mamá y estar hablando por una hora y tú diciéndole y hablándole en idioma de abogado y tu papá y tu mamá ni te entendió, papá, y ella siempre, sí, 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 claro, sí, pero ni idea de qué me habló, ¿sí? Imagínate. No hay conexión. ¿Qué pasó? Pues la mamá dijo, me perdí una hora de mi tiempo. Bueno, la escuché, listo. Y ahí pensó, uy, le enseñé muchas cosas a mi mamá. Qué desconexión, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que queda sin fruto mi oración. Yo le puedo decir mil maravillas a Dios y Dios me pudo haber entendido. Pero, ¿qué pasó conmigo? Quedé totalmente desconectada de ese tiempo de oración. Sigue diciendo verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también ¿qué? Con entendimiento. Algo que entender acá y es que debemos orar con ¿qué? Con el entendimiento. Sigue diciendo, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debo cantar y entender lo que estoy diciendo. Porque qué tal a mí me guste una canción en inglés, yo nunca sé hablar inglés ni entienda lo que está diciendo y esté hablando barrabasadas, cosas que no tengo que estar hablando. Incluso esté cantándole a un Dios que ni siquiera conozco. Por eso necesito yo, antes de cantar una canción que no conozco, necesito ¿qué? Saber qué es lo que dice para poder decir, bueno, sí,
tiene palabras correctas, por lo menos si está hablando lo correcto, ¿sí? O sea, imagínate si terminas cantando otras cosas y tu hijo que sí entiende dirá, mi papá no es que es cristiano y mire lo que está cantando. Imagínate, ¿sí? Y eso lo va a explicar Pablo más adelante, dice verso 16. Porque si bendices solos con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro, ¿qué dice? No es edificado. ¿No es qué? Edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pues Pablo, imagínate, fue a Corintio, fue a Galacia, fue a diferentes lugares y todos no hablaban casi el mismo idioma. Por lo menos sus dialectos cambiaban. Si hablaban el mismo griego, tendrían que sus palabras haber cambiado en ciertas cosas, ¿sí? Por eso sigue diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, en dialectos, en idiomas, más que todos vosotros. Pero, pero, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que a 10.000 con lengua o idioma desconocido. Si vemos acá, Pablo está poniendo mucho orden en cuanto al don de lenguas. Sigue verso 20. Hermanos, no seáis niños en modo de pensar, sino sead niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a mi pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Este, esto que está citando acá el verso 21, si vemos, está citando, acá no me aparece, Isaías 28, vea. Está citando el juicio que Dios estaba haciendo. ¿Por qué no le iban a entender? Porque estaban hablando en idiomas, en lenguas que ni siquiera ellos conocían ni entendían. No les es provecho. ¿Cuántas de las oraciones de ustedes, si algún momento llegaron en hablar en don de lenguas, de cómo se enseñaron o cómo lo enseña la iglesia protestante o las diferentes denominaciones, de todo eso que les aprovechó a ustedes personalmente o cuando escucharon a otros hablarlas? ¿Les edificó en algo? Lo puedo decir yo por mi propia, o sea, por mi propia experiencia, les digo, a mí no me edificó en nada. ¿Por qué? Porque no entendían nada de lo que decían, ni incluso de lo que yo misma decía. Yo hice, bueno, cumplí con alabar a Dios, alabé a Dios, ojalá hubiera dicho palabras buenas, ¿no? Uno lo piensa en el interior, sigue verso 22. Así que las lenguas son por señal que dice, no a los creyentes, sino para quienes, para los incrédulos. El don de lengua se ejecuta con los incrédulos. Es cuando yo estoy en una reunión y si empiezo a hablar en don de lenguas es porque estoy hablándole a una persona que está ahí en la comunidad que va a entender lo que yo estoy diciendo y que es Dios el que quiere hablar. Es para los incrédulos. Pero ¿qué dice? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes? A los creyentes. ¿Por qué la profecía a los creyentes? Porque los creyentes entienden las escrituras, saben la doctrina, andan en qué? En el razonamiento, en el conocimiento, en el entendimiento. Por eso para hablar en lenguas, es decir, yo para acercarme a una persona que no conozca de Dios, que no conozca las escrituras, yo que le voy a decir chalón, que le voy a decir hágase la tevila, o que le voy a decir venga, hágate chua, porque no me van a entender.
Necesito irme a palabras que ellos entiendan, que hable su propio dialecto. Yo no le voy a hablar igual a un rockero que a un rapero. No le voy a hablar lo mismo a un ejecutivo que a uno que está barriendo el piso. ¿Por qué? Porque los dos tienen diferentes líneas de conocimiento y diferentes formas de entender. ¿Sí? Eso nomás hablando así en nuestro propio idioma. Imagínate en diferentes lenguas. Que eso solo lo logra ¿quién? Dios, ¿no? Y hay testimonios de gente que dicen, yo llegué de misionero a tal lugar y empecé a hablar un idioma y a mí me dijeron que yo hable otro idioma, pero yo ni me di cuenta. Ese es el don de lenguas, ¿sí? Sigue diciendo el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, yo creo que hasta Pablo se adelantó en el tiempo y viajó a la época de nosotros y dijo, esta vaina, acá sí están como locos, están enseñando como locos. Sigue verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Este verso creo que es increíble porque para eso es la profecía, para eso es el don de lenguas, para convencer a aquel que no conoce de Dios, para convencerlo, para que él vea que a través de las escrituras le está diciendo estás en lo incorrecto, estás caminando mal, vas a tener un fin mal, que no es algo directo porque es el Dios el que está hablando a través de nosotros. Sigue verso 26, les voy a pedir unos minuticos para terminar este capítulo, ¿listo? Y la próxima clase terminamos con esto. 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene idioma, ¿sí? Dialecto, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación, tanto individual como grupal, como en comunidad. Sigue verso 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, ¿y qué dice? Y uno interprete. En lengua extraña. Cuando habla acá de lengua extraña, está hablando de lengua extranjera, de un idioma que tú no comprendes y no entiendes, por eso necesita ver qué, un intérprete. Ejemplo, el que vimos de la iglesia, ¿sí? O que tengas una iglesia y preciso invites a alguien que habla en portugués y tú no entiendes nada de portugués, entonces, ¿qué necesitas a alguien que qué? Que interprete lo que esta persona va a estar diciendo enfrente. Porque de lo contrario, mejor ni lo subas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque no va a ser no va a ser de edificación, ¿sí? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Lo mismo que hacemos acá. ¿Qué pasa? Yo hablo, alguien quiere hablar, levanta la mano, eso es un orden. ¿Qué tal si todos nos ponemos a hablar igual que las gallinas todas al mismo tiempo? Semejante alboroto que va a haber, ¿no? Imagínate. Ahí sí pareceríamos como en una plaza de mercado, todos hablando al mismo tiempo y nadie nos entendimos y no llegamos ni siquiera a ningún acuerdo, ¿no? Por eso dice asimismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado a otro que tuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetas a los profetas, es decir, ni uno se crea más que el otro, ni el otro menos, sino que todos por igual, todos tienen la misma capacidad de entendimiento, sino que todos pueden tener sus diferentes puntos de vista. Pero eso no quita que el otro sea mi hermano y que el otro sea mayor que yo, ¿sí? Eso es algo, ¿no? Que tenemos que tener cuenta. Por eso todos necesitamos aprender de todos, ¿sí? Acá no hay ni uno mayor ni otro menor. Dice verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. ¿Cómo te sientes tú en un lugar que están hablando así en lo que hoy en día se le llama el don de lenguas? En este tipo de trabalenguas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes confundido o te sientes en paz? Eso sería una de las preguntas que se podrían estar haciendo ustedes allí en lo personal. Fuera de lugar. Ajá, también fuera de lugar. Y acá pues ya Pablo sale acá con otra cosa, ¿sí? Y por eso dice ya el verso, en el verso 36 vuelve a retomar el tema, ¿sí? ¿Acaso ha salido vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo que decentemente y en orden. No sé si ahora sí queda un poco más claro qué es esto de lenguas extrañas, ¿sí? En el contexto de Pablo, está hablando de lenguas que, de idiomas que no conoces, que no entiendes, ¿sí? Por eso incluso en el capítulo 13 dice, si hablar en lenguas angelicales o en lenguas humanas, si no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada me sirve. Por amor a los demás, yo tengo que hablar en qué? En edificación, para edificar a los demás, ¿sí? No sé si Patti, ahora sí lo entendiste, lo comprendiste, Patricia. Sí, ahora sí queda un poquito más claro. A ver, ¿sabe qué, Juliet? Dime. Yo también pienso que la lengua extraña no es para todo el mundo, sino para uno. Y es una forma de comunicarse con Dios mm, en el espíritu. Ujú. Pero no sé, ¿qué opinas de eso? Bueno, lo que yo opino es que desde que lo hagas con entendimiento, está bien, ¿sí? Porque pues es el hablar tú y no entender las palabras, puedes estar diciendo lo mismo que un niño cuando no entiende ciertas palabras y le puede decir, mamá, yo quiero tal cosa, y el niño no entienda todo lo que conlleva el tener eso, ¿no? O el hacer ciertas cosas, ¿sí? Que por lo menos hay cosas que un niño de 2 o 3 años dice, papá, yo quiero ser bombero, yo quiero ir a apagar el fuego, pero él no lo está entendiendo. Él sabe que es un bombero, él lo ve con la manguera, le parece muy bonito todo lo que hace, pero él no entiende todo lo que conlleva ser un bombero. Lo que el papá sí entiende. ¿Será que el papá al entenderlo lo va a dejar hacer al niño así haga rabieta, pataleta y haga lo que quiera? No, porque está muy pequeño. Exactamente, pero el niño no entiende. Y así somos a veces nosotros, empezamos a orar y empezamos a orar y a pedir incluso en el momento en donde lengua, si lo hacemos, imagínate entendiendo, a veces con el conocimiento de ciertas palabras, ¿no? Y chillamos que porque no me da el carro, la casa o X cosa, ¿no? Imagínate si lo hacemos con palabras o con lenguas que no entendemos. ¿Qué le estaremos diciendo a Dios?
O sea, a eso es a lo que yo voy. No estoy diciendo que sea mal. Si ustedes lo ven todavía correcto y lo quieren hacer, es decisión de ustedes. Esta es una interpretación que les estoy mostrando. No es para decirles dejen de hacer eso, ya está mal. No, Yo en eso la ya vida, es de allí, ¿sí? Dime. mira, nunca he hablado en lenguas, ni le, nunca, nunca. Ujú, Que yo toda la vida he sido como, ¿es un idioma o qué? ¿Pero de dónde viene? ¿Y cuáles son las raíces? Yo siempre, esas lenguas Las cuestiono. antiguas, siempre las cuestioné, ¿verdad? ujú, Pero aquí hay una palabra donde dice que no se pueda impedir que el espíritu ore. ajá. Y en eso, pues yo creo que de pronto uno no tiene palabras coherentes, pero sí tiene pensamientos que pueden estar más conectados con Dios que con lo que uno está diciendo. Ujú. Ahí lo que Y yo no te sé para diría. qué. Ahí lo que yo te diría es el mismo consejo que dijo Pablo. Si hablas en lengua extraña y no la entiendes, ¿qué dice? Pídele a Dios que te dé el don del discernimiento. Ujú. Ok. Es lo único que te puedo decir ahí, porque definitivamente Pablo lo dice todo, ahí está clarito. Igual, si algo pueden, estudiarlos un poquito más. La próxima clase retomamos desde acá, ¿sí? Para que quede mucho más mejor el tema, mucho más, digamos, sentado, ¿listo? Mucho Ok. más aterrizado es la palabra. ¿Vale? Va. ¿Listo? Entonces, igual, si tienen preguntas, porque ya nos pasamos de la hora y ya me da pena con ustedes, si tienen dudas, preguntas, anótenlas y al principio de la clase me dicen, maestra, maestra, espere que quedamos con estas dudas. ¿Listo? No Eso. importa si me interrumpan, no importa si eso, lo ideal es que quede todo comprensible. Para eso es este tiempo, para entender y aprender de Dios. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Está muy bien, gracias. Listo, vale. Gracias a ti. Listo. Después vamos a orar y vamos a finalizar con el estudio de hoy. Sí, creo que hoy, a pesar de que hubo la interrupción técnica, por así decirlo, sí, no contaba con la astucia de la luz que se me iba a ir en un momentico, pero bueno, son cosas que pasan, pero gloria a Dios que podemos terminar con la clase de hoy. Entonces vamos a orar y finalizamos con el estudio. ¿Listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial, porque tú nos guías al entendimiento, Padre. Ayúdanos si se nos hace muy incómodo o no lo entendemos o todo esto que tú nos estás diciendo parece una bomba en en nuestro cerebro. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a razonarlo, Padre, a que también nuestras oraciones sean de edificación, no solo para mi vida, sino también para los demás. Padre, que cada palabra, que cada acto que nosotros hagamos en medio de nuestras oraciones, en medio de la comunidad, sean para edificación y que lo podamos hacer según tu orden, según lo que tú nos estás diciendo, Padre. Si hay en nosotros alguna parte de desorden que no edifique, que lastime a los demás, ayúdanos a cambiarlo, a corregirlo, a ver qué es lo que estamos fallando para poder ser mejores, Señor, cada día más y perfectos de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, nos estás enseñando, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por los que estuvieron en clase, por los que no estuvieron, Padre, que seas tú hablándoles a través del video, que seas tú enseñándoles, instruyéndolos y sobre todo que les des la revelación justa a cada uno, según como tú quieres, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.